Estados Unidos, abril 1921. Sociedad de Psicología Experimental de Titchener. El joven estudiante de doctorado Gordon Allport se encuentra enfrente de uno de los psicólogos más respetados de Estados Unidos, Edward Titchener. Su misión, presentar en 3 minutos su disertación de tesis con un término que para un promotor de la psicología científica parecería una burla: personalidad. Todo aquel que tuviera el visto bueno de Titchener tendría el respeto de los demás psicólogos y una carrera prominente. Era un rito de iniciación, pero algo ocurrió. 3 minutos pasaron y un silencio incómodo se tornó en el salón, seguido por la mirada de desaprobación de Titchener, quien tildó la propuesta de blanda, poco científica, e incluso Langfeld, el tutor de Allport, fue fuertemente criticado por tener un estudiante con esas propuestas blandas, por lo que surge la pregunta: podría ser el fin del hombre araña. Ante el fracaso de su estudiante en la iniciación psicológica, Herbert Langfeld le dijo a Allport que no debía preocuparse por lo que Titchener pensara, a lo que él respondió: de hecho, nunca me importó lo que piensa Titchener. Y con esa respuesta y un ahínco de generar su teoría de la personalidad y, por qué no, crear una nueva fuerza de la psicología fuera del conductismo y el psicoanálisis, surge la tercera fuerza. Psicoteoría Show de Psicofácil. Bienvenidos al show de teorías psicológicas de Psicofácil. El día de hoy contamos con la presencia de Gordon Allport, el precursor de las teorías de la personalidad. Psicología científica y no científica. Las dos partes del mundo estaban divididas por aquellos que se enfocaban en la psicología experimental, dada la gran influencia americana del funcionalismo, estructuralismo y conductismo. Y por otra parte, las fuerzas del psicoanálisis, que cada día tomaban más fama y adeptos en el mundo. La decisión era sencilla: o te unes a una o te unes a otra. Pero Allport no pensaba así. Este brillante joven, criado en una familia letrada y tradicional, se graduó como psicólogo de Harvard, donde fue un estudiante destacado en áreas de ética y psicología. Como en muchas familias, el hermano menor siempre quiere seguir los pasos de su hermano mayor, y en este caso, Gordon quería ser como su hermano Floyd. Así es, Gordon Allport y Floyd Allport eran hermanos, uno mayor que el otro. De hecho, se conoce esta foto de ambos, quienes se graduaron el mismo día: Floyd como doctor en psicología y Gordon como psicólogo. Casualmente, Floyd fue nombrado codirector del ya famoso Journal of Abnormal and Social Psychology y puso a Gordon como el asistente editorial. Esta privilegiada posición ayudó a Gordon a conocer una amplia gama de estudios de diferentes áreas psicológicas y entre estas un área emergente: la personalidad. Pero dejemos que él mismo nos lo cuente. Buen día, doctor Allport. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la personalidad? Buenos días a todos los espectadores de Psicofácil que nos acompañan hoy. En los diferentes estudios que iba revisando como asistente del Journal, me di cuenta de este término que poco a poco iba tomando fuerza entre muchos psicólogos. La personalidad proviene del griego persona, que designa la máscara que llevaba un actor de drama al interpretar algunos de sus personajes. Hacia 1800 el término obtuvo una connotación psiquiátrica, ya que era común leer estudios donde detonaban expresiones como alteración de la personalidad o desórdenes de personalidad. Sin embargo, poco a poco esta palabra reemplazó el término de carácter, que indicaba un conjunto de cualidades que distinguían a una persona. ¿Y por qué se reemplazó? La palabra carácter tenía una connotación negativa, es decir, podía ser de carácter bueno o malo. Ciertamente se necesitaba un término más objetivo, y personalidad era un candidato fiable. ¿Y cómo a partir de esa palabra creó toda una teoría si apenas se tenía un bosquejo de lo que era? Dos factores influyeron en mi propuesta.
El primero de ellos era el auge e interés en la naciente rama de la medición psicológica, sobre todo en la inteligencia, que iba encontrando en los estudios que realizaba como asistente del Journal. Sin embargo, algunos psicólogos estaban interesados en medir características no relacionadas con la inteligencia. Por ejemplo, usando dibujos para identificar ciertos patrones del carácter de las personas o la evaluación de la estabilidad emocional de los futuros soldados que irían a las guerras por medio de preguntas de sí y no. Por su parte, las teorías psicoanalistas como los tipos de carácter oral freudiano o las dimensiones del temperamento de extraversión e intraversión de Jung me dieron ideas sobre esta naciente rama de la personalidad. Es decir, en estudios separados los autores tenían interés de hablar un poco más sobre este naciente constructo. Esto llevó a que junto con su hermano Floyd hicieran un análisis sistemático que unió las distintas propuestas de la naciente rama de la personalidad e incluso plantearon un nuevo término referido a las diferencias individuales de las personas, que lo denominaron rasgos. Este fue un trabajo pionero en el área que fue sintetizado en el famoso paper Rasgos de personalidad, medición y clasificación. ¿A qué se refieren con estos rasgos? Los rasgos de personalidad son patrones habituales de conducta, temperamento, inteligencia, emocionalidad y sociabilidad que diferencian a las personas. Estos se caracterizan porque son reales, están ahí y aplican la organización psicológica de la persona. Además, son individuales, es decir, que operan de un modo único en cada persona. Esto quiere decir que los rasgos inician y guían las formas conscientes del comportamiento de las personas en cuanto a su expresión y adaptación. ¿Es verdad? Así es, los rasgos son los responsables de la unificación de las respuestas a los distintos estímulos, produciendo una conducta consistente y estable, independientemente de la situación a la que se enfrente el individuo. Esto implica, por ejemplo, que si una persona tiene un rasgo de simpatía ante diferentes situaciones, como en el trabajo, con sus amigos o en la intimidad, operará de una manera similar como siendo comprensivo, atendiendo al otro, teniendo buena disposición, etc. El énfasis está más en el rasgo de la personalidad que en la situación misma. Como siempre lo he dicho, el mismo fuego que derrite a la mantequilla endurece al huevo. Excelente analogía, Dr. Alport. Ahora bien, si nuestros rasgos definen nuestras conductas ante diferentes situaciones, ¿cuántos rasgos de personalidad existen? Bueno, realmente existe una inmensa cantidad de ellos. Pongamos el ejemplo del egocentrismo, la impulsividad, el ser crítico, experto, etc. De hecho, uno de mis trabajos más famosos fue el que realicé junto a mi estudiante Henry Odwer, titulado Nombres de los rasgos, un estudio psicoléxico en donde buscamos en una inmensa cantidad de bibliografía y diccionarios palabras utilizadas para describir características o rasgos personales. En esta larga búsqueda encontramos cerca de 18.000 palabras diferentes. ¡Wow! 18.000 rasgos diferentes. ¡Vaya cantidad! Entonces, ¿cómo hacer para designar cada uno de estos rasgos en las personas? Dentro de ese mismo estudio descubrimos que una pequeña proporción de todos esos rasgos podrían ser realmente aplicables para casi todo el mundo, por lo que empecé a identificar 3 dimensiones jerárquicas principales que pueden explicar los rasgos de la personalidad de la gente, a las que denominé rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. ¿Nos puede hablar de los rasgos cardinales? Los rasgos cardinales son los más dominantes, pero también los más raros en la personalidad de los individuos. Estos rasgos están intrínsecamente ligados a la personalidad de alguien, que la persona se convierte casi en sinónimo de esas cualidades. Los rasgos cardinales se desarrollan más adelante en la vida y sirven para dar forma a casi todos los aspectos del propósito, el comportamiento y las actitudes de una persona. Pero se debe tener en cuenta que estos rasgos varían dependiendo de la personalidad de las personas, por lo que están influidos por el tiempo, la sociedad y el ambiente y suelen ser limitados. Es decir, las personas pueden tener 1 o 2 de estos rasgos cardinales.
¿Nos puede dar un ejemplo? Las figuras históricas se describen a menudo en términos de sus rasgos cardinales. Por ejemplo, al pensar en la Madre Teresa, asociamos rasgos con la bondad y la caridad. Hoy en día su nombre es virtualmente sinónimo de esos rasgos. Einstein es conocido por su genio y su nombre se usa a menudo como un sinónimo de brillantez. Pero también existen rasgos negativos que describen a toda una persona por sus actos crueles e inhumanos. ¿Y cuáles serían los rasgos centrales? Los rasgos centrales son mucho más comunes y sirven como elementos básicos de la personalidad de la mayoría de los individuos. Si piensas en los términos principales que podrías usar para describir tu carácter general, entonces esos son tus rasgos centrales. Podrías describirte como inteligente, amable o extrovertido. Al ser estos rasgos menos dominantes que los cardinales, la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10. Es decir, la forma en la que yo mismo me defino como honesto, amable, estudioso y viajero podrían ser formas de explicar mis rasgos centrales, ¿es verdad? Así es. Por último tenemos los rasgos secundarios, que están relacionados con preferencias y actitudes, y aunque no ejercen un efecto tan dominante como lo hacen los rasgos cardinales y centrales, sí se ejecutan ante determinadas situaciones de forma discreta y hasta inconsciente. ¿Nos puede dar un ejemplo? Claro, por ejemplo, normalmente puedes ser una persona bastante despreocupada, pero puedes tener peor humor cuando te encuentras bajo mucha presión. Como ves, estos son rasgos secundarios, son en esencia situacionales. En conclusión, los rasgos cardinales son muy dominantes en ciertas personas, pero también son los menos comunes, por lo que la mayoría de los individuos tenemos personalidades con rasgos más centrales, pero que ante determinadas situaciones tenemos respuestas que no son comunes, y en este caso son expresadas mediante los rasgos secundarios. Así es. Esta interesante posición sentó una nueva base para el estudio de una psicología más centrada en el individuo y menos patologizada, como lo hacían las corrientes dominantes, lo que ayudó a dar origen a la tercera fuerza de la psicología y a la rama del humanismo, por lo que se le conoce por tener una crítica directa a los postulados del psicoanálisis de esa época y también a los estrictos métodos experimentales, ya que como cada persona tiene su propia individualidad, no sería correcto generalizarlo. Su interesante teoría quedó plasmada en uno de los grandes libros clásicos de la psicología, publicado en 1930 y titulado Personalidad, una interpretación psicológica. ¿Nos puede hablar de su crítica a las corrientes en dicho libro? Así es. Por una parte critiqué la patologización y reduccionismo del psicoanálisis para explicar la psique humana. No es posible que únicamente los traumas en la infancia sean la base para explicar lo que soy en mi actualidad. Somos más que eso. Además necesitamos sentar pie a una psicología de la normalidad y explicar nuestro desarrollo a partir de aspectos positivos o neutrales de nuestra vida. De hecho, tiene usted una experiencia directa con Freud, cuando en su juventud, luego de obtener su título en psicología en Harvard, pasó una temporada en Turquía enseñando inglés. A su regreso, decidió pasar por Viena y escribió a Freud, sin esperar una respuesta, pero sorpresivamente lo invitó a su despacho. Así es, Freud me invitó a su despacho y en mi nerviosismo de conocer a una naciente celebridad empecé a hablarle acerca de un niño pequeño que vi en uno de los colegios donde impartía inglés, el cual tenía una gran ansiedad por llegarse a ensuciar. Quería saber si Freud se interesaba en mi historia como un aparente caso de fobia, pero quedé sorprendido cuando este se volteó a mirarme y con su característica mirada terapéutica me dijo: ¿y ese niño eras tú? Ese ejemplo me hizo pensar en el error del psicoanálisis de inferir cosas de los fenómenos de los individuos con el uso de los métodos tradicionales. Por su parte, también tenía una crítica respecto a los métodos tradicionales de la psicología estadounidense, de basar todos sus hallazgos en generalizaciones y en experimentación directa sin tener en cuenta el aspecto